de la red de huella de carbono de ALPA. Tenemos un grupo de colegas también que hacen parte de la red de este esfuerzo. Hoy nuestro presentador es el doctor Edward Hernando Cabezas García, colombiano, zootecnista, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría de la Universidad de Sao Paulo en Brasil y un doctorado en nutrición animal de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas. En su hoja de vida nos menciona pues que actualmente está trabajando en un proyecto que se denomina Feed into Beef desde marzo del año 2020, es decir, Eduardo, has estado durante esta cuarentena trabajando en tema postdoctoral, en un proyecto también. Edward estuvo trabajando en un proyecto de Nutrigen, en el cual pues se observaba la interacción entre genotipo y nutrición en vacas lecheras, y su proyecto de doctorado específicamente estaba relacionado con la producción de emisiones de metano entérico en vacas lecheras. La presentación que nos tiene para hoy Edward es relacionada con los factores que contribuyen a la variación individual en vacas de esas emisiones de metano entérico. Entonces queda el auditorio contigo, Edward, y muchas gracias pues por acompañarnos en esta presentación. Bueno, muchas gracias, doctor Hernando, por la introducción. De nuevo, un placer, pues, y muy agradecido por la oportunidad que me brindan. Y bueno, esta presentación es un poco un resumen de mi tesis de doctorado, la tesis que conduje en Suecia. Y en ese entonces, pues, nosotros estábamos evaluando factores que contribuyen a la variación individual en emisiones de metano entérico. Entonces, pues son varios factores los que contribuyen y pues vamos a trabajar o a presentar algunos de los que nosotros consideramos más importantes. Bueno, a manera de introducción, pues todos somos conscientes acá del papel que tiene las emisiones de metano como gas de efecto invernadero. Y pues es una preocupación creciente a nivel internacional, pues por las implicaciones que esto tiene en el cambio climático. A su vez, pues el metano también representa una pérdida de energía para el animal, la cual, o ese metano que se pierde, el animal no lo puede aprovechar de manera eficiente. Entonces hay una discusión también si se puede, pues como vemos que las emisiones de metano tienen un efecto perjudicial en el ambiente, se ha visto la posibilidad de si se puede seleccionar por altas y bajas emisoras de metano. Pero como vamos a ver, pues es un poco más complejo de simplemente seleccionar por metano total. Y pues para indagar un poquito de qué puede contribuir a esas emisiones, pues tenemos las fuentes de variación, que pueden ser de varios tipos. Y pues a continuación voy a relatar algunas que considero importantes. Un poquito más de contexto, pues podemos ver que si comparamos diferentes producciones animales, los rumiantes pues definitivamente tienen una mayor participación en las producciones de metano en el presupuesto global. Por otro lado, los rumiantes pues no representan una competición directa por cultivos que podrían utilizarse para la alimentación animal. Digamos que hay que encontrar ese balance. A su vez, el metano representa alrededor de la mitad de las emisiones de la producción de la cadena de producción de leche, digamos, de contaminantes, perdón. Y por cuenta, si miramos, digamos, en esa huella de carbono producto o kilogramo de producto, vemos que la producción de leche pues es considerablemente menor comparado con la producción de carne, y además que es un alimento de alta calidad. Entonces, esto pues nos da una idea de que tenemos que evaluar conceptos de eficiencia y no solamente emisiones de metano total. Bueno, esto también un poquito de contexto, simplemente para mencionar que el metano entérico básicamente la gran parte sale vía oral, o bueno, es eructado por parte del animal.
Básicamente, cuando el animal consume estos forrajes, se van, o el alimento, este alimento va al tracto digestivo, y varias comunidades microbianas pues tienen una interacción para producir ese metano. Las bacterias fermentan el sustrato hasta ácidos grasos volátiles. Los protozoas pueden modificar la microbiota ruminal, y los hongos pues asisten o ayudan en la digestión de la fibra. Todos esos efectos combinados van a, digamos, generar más o menos sustrato para las bacterias metanogénicas, y esas bacterias metanogénicas pues a final de cuentas son las responsables de la producción de metano. Y pues el metano no se puede, digamos, inhibir del todo, porque el metano pues se ha visto que es importante para la digestión de fibra, ese proceso de metanogénesis. Entonces, y es parte pues de lo que estamos buscando en el animal como rumiante, ¿no? Que pueda digerir la fibra. Entonces, debemos buscar estrategias para conciliar productividad y unas emisiones de metano razonables al contexto de producción. El metano pues también es un mecanismo para capturar hidrógenos digamos a nivel ruminal, y las arqueas pues son las que tienen un papel más importante. Dentro de todos esos sumideros de nitrógeno en esas condiciones, pues la metanogénesis ocupa un lugar primordial, o digamos es de los principales en condiciones fisiológicas. Pero pues se han visto que hay estrategias también, conociendo un poquito la fisiología ruminal, que pueden colaborar con las capturas de esos hidrógenos. Están, por ejemplo, las bacterias acetogénicas. Está también, por ejemplo, la adición de algunos aditivos como nitratos, que pueden, digamos, también suplir en parte ese papel de captura de hidrógeno. Pero obviamente no son las más importantes, y pues podemos, incluso si no somos cuidadosos, causar un efecto deleterio para el animal. Bueno, entonces hablábamos de que si se podía seleccionar en mis vacas o animales que sean bajas emisoras de metano. Si pues vamos un poquito a lo que nos dice la genética, digamos, hay evidencia de que podría ser posible, dado a los moderados valores de heredabilidad, como el ejemplo aquí que cito, de un paper de Pinares Patiño en el 2013. Entonces da una idea de que sí efectivamente tiene un control a nivel genético. Y pues les mencionaba que esas emisiones de metano pues se pueden, digamos, discriminar en diferentes formas de cuantificar esas emisiones. Uno es el metano total, la otra es el metano por kilogramo de materia seca consumida, metano por kilogramo de producto, o methane intensity, como se dice en inglés. Y también se puede mirar un abordaje del metano residual, que es básicamente la diferencia entre el observado y el predicho. Esto, pues, desde el punto de vista estadístico tiene ciertas ventajas, pero desde el punto de vista, pues, práctico es un poco más complejo de establecer. Aquí, pues, básicamente me gustaría mencionar que methane yield, me excusan, no recuerdo ahora la traducción en español de eso, sería como el criterio a considerar desde el punto de vista fisiológico, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de variación que pues voy a comentarles el día de hoy? Una es la técnica de medición de esas emisiones. Dependiendo de la técnica, pues vamos a tener una mayor o menor, digamos, confiabilidad en esos valores. La técnica referencia usualmente son las cámaras respiratorias, y pues de ellas pues debemos gran parte de nuestro conocimiento de metabolismo energético. Sin embargo, pues digamos, la limitante, o una de las principales limitantes, que se puede hacer pero con muy pocos animales. Entonces, para efectos de selección genética, pues tiene esa desventaja. Una alternativa a esa técnica digamos, de cámaras respiratorias es el GreenFit, que es una técnica más o menos reciente, que utiliza
principios similares a lo que utiliza la cámara respiratoria, pero con el agregado de que se puede trabajar, digamos, en condiciones de campo. Básicamente ese aparato, digamos, está unido a un comedero del animal, un comedero automático, y tiene un equipamiento dentro que con una automatización del proceso puede reconocer el animal, libera ese sistema una pequeña cantidad de concentrado durante el día que se puede graduar, y pues cuando el animal exhala, tiene unos sensores que nos permiten cuantificar metano y dióxido de carbono. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de esa técnica en una de esas fuentes de variación. En el animal, pues podríamos incluir dos, que es la fisiología digestiva o las condiciones que el animal provee como hospedero a esas comunidades microbianas para la producción de metano. Y otro es la microbiota presente en el tracto digestivo, pues obviamente van a producir una cierta cantidad de metano dependiendo de la cantidad de sustrato y la composición de ese sustrato disponible. Y en la dieta, pues voy a brevemente mencionar algún efecto que pueda tener digamos, el consumo y la digestibilidad, y algo relacionado con el forraje y concentrado de la dieta. Bueno, técnica de medición. En este estudio, básicamente nosotros comparamos dos técnicas, y pues las dos son basadas originalmente en el sistema GreenFit. El sistema GreenFit, como les comentaba anteriormente, nos permite medir flujos de tanto de metano como de dióxido de carbono. Esa técnica pues tiene desde el punto de vista práctico muchas ventajas, y pues con ciertas calibraciones periódicas nos da algunas mediciones de flujo de esos gases en gramos por día, y es lo que mide el sistema, similar a lo que mide las cámaras respiratorias, gramos por día. En este estudio comparamos ese GreenFit, la configuración original del GreenFit, como ustedes ven, por como un segundo método, la técnica de sniffer, que en español se traduciría algo así como medidores de concentraciones de metano. Básicamente es eso, concentración. Y básicamente lo que hicimos fue una modificación en el sistema para no permitir el flujo de aire. Simplemente estábamos evaluando las concentraciones como un intento de reproducir esa técnica de concentración de gas. Entonces, básicamente comparamos un sistema que mide gramos por día y otro sistema que es el sniffer, que mide partes por millón. Entonces, eso es lo que hicimos básicamente en este paper. Y ese paper, pues digamos, esa técnica de concentración, una referencia de la de Garsworth en el año 2012, como para que ustedes puedan consultar en la literatura. Bueno, esos dos métodos de medición, el GreenFit y el GreenFit modificado para medir concentraciones de ese gas, fueron evaluados esas dos técnicas en 3 diferentes estudios, como ustedes ven allí. En el primero, pues básicamente evaluamos, o fue un estudio que se hizo a nivel de laboratorio en la compañía que produce el GreenFit, que se llama Sealock, y pues miramos, digamos, el efecto de los movimientos de la cabeza sobre las mediciones de metano. Pues porque dependiendo del ángulo y la distancia que están, digamos, los hollares del animal con respecto al sensor, pues eso nos puede dar digamos, es un criterio para el sistema considerar una medición válida o no. Y también, pues, digamos que las concentraciones pueden cambiar cuando el animal, digamos, está más cerca o más lejos. Eso se evaluó en ese primer estudio. En el segundo, pues, básicamente fue un estudio en campo que hicimos en Suecia. Y pues evaluamos esos dos sistemas digamos, en una granja experimental con animales en producción. Y el tercero, digamos, evaluamos ese GreenFit, pero en vez de estar unido a un dispensador de concentrado, este estaba unido a un sistema automático de ordeño. Entonces, pues, para
para evaluar en esas otras condiciones. Entonces, en ese sistema automático de ordeño, simplemente para mencionar que menos visitas se espera que el animal tenga en el sistema, porque las mediciones de metano solamente van a ser capturadas cuando el animal está dentro y está siendo ordeñado. Digamos, el animal es el que regula eso, mientras que en el green feed convencional, pues se da una cosa de que, a pesar de que podemos controlar el número de visitas de cierta manera, es más la variación, digamos, a lo largo del día. Bueno, algunos resultados del experimento 1 que fue hecho con el robot, pues, nos indicaban que el coeficiente de variación de las concentraciones de los gases, que llamamos sniffer acá, es mayor con respecto al sistema de flujo o el sistema original del green feed. Como ustedes pueden ver acá, digamos, está 11% versus 18% en concentraciones perdón, emisiones de gas y concentraciones del metano. Bueno, eso quiere decir que las concentraciones presentaron una variabilidad mayor que los flujos de gas. Pero si vemos los valores de repetibilidad de esos valores, pues fueron básicamente muy similares. Entonces, muchas veces se menciona que la repetibilidad pues es un valor importante, pero si la variación proviene de fuentes desconocidas que causan esa variación, que no tenemos certeza de que la causa, pues puede comprometer los resultados. Entonces, en ese sistema de concentración de gas, una alta variación. Bueno, entonces aquí simplemente hicimos un plot o una figura comparando las concentraciones en el eje de las X con el flujo de metano. Entonces, las concentraciones evaluadas con el sniffer y el flujo de metano con el green feed. Y como ustedes pueden ver acá, básicamente la relación es bastante baja, digamos, la relación entre de los dos métodos quiere decir que no estamos midiendo exactamente la misma cosa, ¿no? Entonces ustedes pueden ver allí en el R2 del experimento 1 y el 2, que fue bastante similar. Entonces, básicamente estamos diciendo, o digamos, si trabajamos con concentraciones, no es lo mismo que trabajar con flujos. Y flujos es lo que maneja las cámaras respiratorias, por ejemplo. Es lo que deberíamos evaluar. Aquí en pues básicamente también evaluamos, digamos, la relación de metano, dióxido de carbono en partes por millón y digamos, los flujos de metano. Y vimos que cuando evaluamos esa relación con el green feed o el flujo, el R cuadrado fue mayor. Quiere decir que hay una mayor asociación entre esas dos variables. Y pues desde nuestra perspectiva, creemos que tiene desde el punto de vista biológico, un mayor valor. O sea, es mejor medir flujos porque están más asociados con, digamos, la relación de metano, dióxido de carbono. Y ya cuando miramos las concentraciones de gas con sniffer, pues la relación es bastante menor. Entonces, una cosa que vimos es que, obviamente, como dije anteriormente, las mediciones no son las mismas y vimos que la posición de la cabeza de los animales, qué tan lejos o qué tan cerca estaba del sensor, y también el ángulo en que estaba la cabeza tenía una fuerte influencia en los valores de concentración de metano. Entonces, a pesar de que obtuvimos una alta repetibilidad en ese método, esa repetibilidad no quiere decir que eso signifique acuracia en esa medición. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Repetibilidad no necesariamente quiere decir que el método sea muy confiable. Aquí simplemente es digamos, un resumen de unos experimentos que se condujeron en la granja experimental en Suecia, simplemente para ilustrar el coeficiente de variación de
en varios experimentos utilizando el GreenFit, gramos por día, las mediciones de metano, y pues vemos que los coeficientes de variación de esa técnica están alrededor del 8 al 13%, que son, se pueden considerar similares a lo que uno puede observar en cámaras respiratorias. Y la repetibilidad, pues, tiene unos valores aceptables. Entonces, quiere decir que pues es una técnica que está un poquito más cerca del patrón estándar para emisiones de metano. Obviamente, una de las críticas que se tiene al GreenFit, pues, es la adición extra de concentrado, porque, pues, esa adición extra de concentrado que el sistema da por cada visita, pues, básicamente nos va a modificar un poquito la dieta, pero, pues, en nuestra opinión no es tan crítico, porque, digamos, más de 1.2 kilos, digamos, más de un kilo generalmente es lo que se le adiciona como concentrado extra en unas mediciones normales. Entonces, consideramos que a pesar de que se modifica un poco la dieta original, pues no es tan crítico y da unas mediciones, pues, más o menos de acuerdo a lo esperado. Entonces, algunas conclusiones. El GreenFit o el método de flujo, fue, pues, es una herramienta que nos permitió obtener mediciones satisfactorias en condiciones de granja. La repetibilidad y la variación de vaca individual están dentro de los rangos biológicos esperados para el método de flujo. Y la posición de la cabeza, pues, al tener una influencia tan fuerte en los valores obtenidos en la concentración, compromete los resultados de esta. Simplemente esto es para decir que, por ejemplo, cuando la vaca se acercaba más al sensor, las concentraciones eran mayores. Cuando la vaca se alejaba, las concentraciones eran menores. Para darles un ejemplo simplemente. Entonces, a partir de eso, no, y a pesar de que, pues, el sistema fue configurado con ciertos límites, esto crea una variación tan alta que, por ejemplo, las vacas que tengan el comportamiento de acercarse más a ese sensor, eh, puede que no necesariamente refleje una condición de altas emisoras, simplemente la concentración por un comportamiento del animal por eso es mayor, pero no es de pronto la realidad. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de los factores relacionados al animal. Entonces, pues, digamos, lo que se pensaba es, o lo que se, digamos, en este estudio, pues, se evaluaron factores de digestión y fermentación ruminal, y estos, pues, factores podrían explicar un poco las diferencias entre digamos, entre los animales. Bueno, de hecho, pues habían dos hipótesis que queríamos, o bueno, dos marcos de referencia que queríamos evaluar. Uno era que la variación en la producción de metano, estimada a partir de la fermentación ruminal, es menor que la variación observada en mediciones directas, por ejemplo, el GreenFit o las cámaras respiratorias. Y esas diferencias predichas en producción de metano, pues creíamos en ese entonces que eran asociadas con diferencias en la digestibilidad de la dieta. Una mayor digestibilidad de la dieta, se esperaría una mayor producción de metano, digamos, y esa producción de metano, pues estaría asociada también a ese efecto de cómo el animal digiere la fibra del alimento. Entonces, para eso se hizo un metaanálisis. Ese análisis, pues, fue básicamente 40 estudios que fueron, digamos, fisiológicos, en los que se evaluaron 154 dietas, con más o menos 59-41% de la proporción forraje concentrado. Se evaluaron datos de producción, fermentación ruminal, digamos, estudio de la fisiología digestiva de esos animales con evacuación ruminal y la digestión ruminal de ellos, ¿no? Entonces, en total, pues, se tienen 637 observaciones de periodo de vaca, periodo en ese análisis.
Si miramos los componentes de varianza que obtuvimos, vemos que el efecto de la dieta básicamente está más asociado a las concentraciones de ácidos grasos volátiles comparado con el efecto que tiene el animal. El animal, como ustedes ven allí, tiene, digamos, el coeficiente de variación del animal para consumo de materia seca y materia digestibilidad de la materia orgánica y síntesis de proteína microbiana, digamos que tiene un efecto mayor comparado con la dieta. Y cuando evaluamos la repetibilidad de esos parámetros, vemos que la mayor repetibilidad pues, fue asociada al consumo de materia seca y comparado, digamos, con los parámetros de fermentación ruminal y digestibilidad. Entonces, básicamente, el animal regula el consumo, influencia en la digestibilidad, digamos, condiciones fisiológicas del animal y en la producción de proteína microbiana. Entonces, son efectos que están asociados a la fisiología digestiva del animal. Y la dieta está asociada al patrón de fermentación, que era algo que, pues, de cierta manera esperábamos. Otro dato interesante acá es que la variación de vaca individual fue mayor en términos de concentración digamos, de los ácidos grasos volátiles. Aquí tenemos pues los principales que son acetato, propionato, butirato. Esa variación individual tuvo un efecto mayor en las concentraciones de ácidos grasos volátiles comparado con las proporciones molares, que pues es un efecto más asociado a la dieta. Entonces las concentraciones pues de esos grasos volátiles están asociadas a factores como la tasa de pasaje, que el animal pues tiene un control sobre esta, y pues eso fue reflejado en la variación individual de esos parámetros. Y pues eso digamos, se confirmó en estos resultados acá, en el que la tasa de pasaje del FDN indigestible tuvo un mayor, digamos, perdón, el pool de FDN tuvo una mayor participación del componente de varianza entre vaca comparado con el componente de dieta y tuvo una mayor repetibilidad. Entonces quiere decir que el animal está regulando la tasa de pasaje. Esa tasa de pasaje está asociada con la digestibilidad de la materia orgánica. También tiene un efecto sobre la proteína microbiana y pues al final de cuentas esto nos va a incidir en la producción de metano por parte del animal. Pues de cierta manera fue un poquito, digamos, fue un poco inesperado la diferencia en FDN indigestible, la tasa de pasaje, digamos que no hubo una diferencia tan alta entre dieta y variación entre vaca. Pero bueno, eso fue lo que observamos. Aquí simplemente es un estudio que se hizo hace un tiempo por parte de Kittelman en 2014, y cuando, digamos, hacemos un plot aquí entre la producción de metano evaluada a través de ecuaciones estequiométricas en el eje de las X, buscando predecir las emisiones de metano por kilogramo de materia seca a nivel de methane yield, que se llama en inglés, producciones por kilogramo de materia seca, vemos que la relación es bastante pobre, vemos apenas un 16 en el R cuadrado, digamos. Esto nos confirma una vez más que la producción de metano en condiciones de rumen tiene un bajo poder de predicción para las emisiones totales por kilogramo de materia seca. Digamos, es como para tratar digamos, de enlazar esos dos conceptos. No es lo mismo, digamos, el potencial que de una dieta tenga para producir metano, que podemos evaluarlo a través de esa ecuación estequiométrica, que la producción de metano total excretada por el animal, digamos, en condiciones in vivo. Son dos cosas
pues que una tiene que ver con la otra, pero la interacción de los factores del animal van a incidir en la producción total. Perdón, sí. Bueno, este otro estudio por un investigador alemán en los años 70, está un poquito viejo también, pero digamos, nos muestra una conclusión en el mismo sentido. La digestibilidad de la energía bruta, digamos, tiene una alta asociación con la producción de metano, ¿cierto? La digestibilidad, digamos, está modelando las producciones de metano. Y tan es así que pues ustedes pueden ver el alto valor del R2. Ok. Entonces, a manera de resumen, lo que vimos, digamos, este estudio, digamos, confirmó que podemos o que pueden haber factores del animal que pueden configurar que un animal sea baja o alta emitora de metano, dependiendo de las condiciones fisiológicas de este. Digamos, un tamaño de rumen menor estaría asociado a una baja producción de metano, mientras que un rumen mayor, una alta producción. Esto pues entendido que un mayor volumen del rumen pues nos permite un mayor tiempo de retención y pues más chance para que el sustrato se fermente o haya más chance posible o posibilidad que se produzca metano. Una mayor concentración digamos, un turnover de hidrógenos está asociada a una mayor producción o digamos a una condición de mayor producción de metano. Digamos, las bajas o las que producen menos metano, pues hay una mayor producción de propionato, como es esperado, comparado con acetato de butirato, que está directamente asociado con metano. Y pues hay estudios que sugieren que hay una mayor expresión de metanogénesis en las emisiones altas de metano, pues como podría esperarse. Pero digamos, hay todavía bastante controversia en el papel de la microbiota ruminal. Hay estudios que soportan un mayor efecto, otros que no. Entonces, algunas conclusiones de esta sección. La repetibilidad de metano estequiométrico, o sea, a partir del metano que proviene a partir del substrato y calculado a partir de acetato, propionato y butirato, es bastante baja. Entonces, esa es una consideración, es algo a considerar. La variación de vaca individual en la digestibilidad es menor, pero la repetibilidad es moderada. Y entre los factores relacionados con el animal, pues podemos, digamos, de cierta manera concluir que la tasa de pasaje, fue el que encontramos nosotros, el que modela o el que tiene mayor influencia en las emisiones de metano in vivo. Bueno, este es un estudio que pues estamos trabajando, también producto de ese entonces del doctorado, pero pues lo retomamos hace poco tiempo. Y la idea acá era mirar si podíamos clasificar vacas como altas y bajas emisoras de metano, y si al tomar fluido ruminal de esos animales podíamos replicar esas condiciones in vitro, ¿cierto? Entonces era como la idea para ver, porque ustedes pues saben también que medir con metano en condiciones in vivo pues no siempre es sencillo, y pues si tenemos un proxy para medirlo, pues nos ayudaría mucho. Entonces esa era un poquito como la idea de este paper. Entonces les voy a presentar algunas cosas preliminares, pero bueno. En este caso particular calculamos la producción digamos, seleccionamos las bajas y altas emisoras de metano a partir del concepto de metano residual, que simplemente es la diferencia entre metano observado y metano predicho. Y para predecir el metano,
básicamente, o el metano predicho, perdón, hicimos un ajuste ahí por el efecto del consumo de materia seca, que la literatura pues tiene bastante soporte, que es el principal factor modelando las emisiones de metano. Sabemos que el consumo de materia seca regula la tasa de pasaje también, o está asociado con la tasa de pasaje, pues importante. También el peso corporal, pues mayor peso corporal, mayor rumen, probablemente mayor metano. Entonces hicimos un ajuste por peso corporal y por el periodo para descartar, digamos, efectos desde ese punto de vista, un efecto aleatorio. Esos animales que fueron seleccionados como altas y bajas emisores de metano fueron todos alimentados con la misma dieta para descartar, digamos, ese efecto de la dieta, y pues fueron evaluados con una dieta 60% forraje, 40% concentrado. El forraje pues fue ensilaje de gramínea de Timothy, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, simplemente esta figura aquí es para hacer un resumen de lo que se hizo. 7 pares seleccionadas como altas y bajas emisoras de metano. Se tomó una sonda esofágica y pues se hizo la colección de fluido ruminal pues de manera cuidadosa por parte de los animales. El fluido ruminal, los primeros 500 ml fueron descartados para evitar contaminación por saliva, y después de esto pues se colectó el fluido ruminal en termos, como ustedes pueden ver acá, procurando anaerobiosis. Una vez el fluido ruminal fue colectado, se llevó al laboratorio y se incubó en un sistema in vitro. Y dentro del sistema in vitro, pues teníamos dos dietas, una con forraje y otra dieta forraje concentrado en 100% y 50-50. El concentrado, el forraje pues también fue, digamos, ensilaje, y el concentrado fue cebada. Y pues queríamos ver a través de esas dietas si el ranking todavía era consistente a pesar de una dieta diferente. Y además de eso, se adicionó extracto de nuez de marañón, pues que se ha visto que tiene un efecto como inhibidor del metano, para ver también si a pesar de la dieta y del inhibidor, el ranking se mantenía o no, o qué podríamos ver. En resumidas cuentas, si las vacas que han sido seleccionadas como altas emisoras de metano también eran altas emisoras de metano en condiciones in vitro, si las que eran bajas también. Entonces queríamos ver un poco eso. Este paper pues todavía está en proceso de escritura y demás, entonces lo que voy a presentar simplemente son resultados muy, muy preliminares. Bueno, entonces, al inicio digamos, de las incubaciones, no hubo diferencias en cuanto al consumo de materia seca, ni en la producción de leche, tampoco en el peso de los animales. Entonces vemos que las altas y bajas emisiones de metano son animales de cierta manera similares en ese punto de vista. Obviamente, pues, de emisiones totales, pues claramente difiere, porque ese era nuestro objetivo. Y en cuanto a metano residual, pues igualmente, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que al inicio de la incubación no se encontraron diferencias en este punto de vista, de los parámetros, digamos, productivos del animal. Y tampoco eso fue reflejado en el patrón de fermentación ruminal al inicio. No los puse acá, pues porque no hubo diferencias para mostrar. Bueno, a ver. En esta tabla, bueno, inicialmente no hubo diferencias en la producción de gas in vitro entre altas y bajas. Tenemos diferentes efectos de la emisor, si era alta y baja, de la dieta, si era 100% forraje, 50-50, del inhibidor, que es el extracto de marañón,
y algunas interacciones. Vemos que, digamos, la concentración total de ácidos grasos volátiles tuvo un efecto significativo de la interacción de emisor y dieta, pero cuando se vio el efecto por separado, pues no hubo un efecto significativo. Digamos, hay un efecto de una mayor producción un efecto significativo del emisor en cuanto a las proporciones, digamos, al propionato, acá. Digamos, el metano evaluado por estequiometría, pues también fue un efecto significativo de esa condición, si era altas o bajas. Digamos, no fue consistente, o digamos, digamos, no fue consistente con lo que inicialmente se esperaba para esas altas y bajas emisoras de metano con respecto a la selección que se hizo en vivo. El efecto de la dieta, pues claramente ustedes ven que pues, es marcante en las concentraciones de ácidos grasos volátiles, y el efecto del inhibidor, pues también. Entonces, pues es un resultado muy preliminar, pero pues que nos indica que no, el ranking no fue consistente. Bueno, esto simplemente es un análisis que aún estamos en proceso de... perdón. Estoy aquí. Estamos en proceso de análisis, pero cuando miramos las comunidades microbianas, la estructura de los altas y bajas emisoras de metano, aunque vemos alguna digamos, configuración que pudiera indicar una relación de diferentes estructuras o comunidades, vemos que el efecto pues no dio una diferencia significativa, ¿no? Apenas un P de 0,17. Entonces, pues el efecto de esas comunidades microbianas, pues desde el punto de vista estadístico todavía no fue significativo para diferenciar altas y bajas. De nuevo, esto es un análisis que todavía estamos en proceso de trabajarlo, pero pues eso pues nos indica ese análisis preliminar. Entonces, algunas implicaciones de este estudio, pues que simplemente el patrón de fermentación ruminal, que es lo que nosotros podemos evaluar en condiciones in vitro, no es suficiente para explicar las diferencias entre altas y bajas emisoras de metano in vivo. Entonces, no, lo que se hace in vitro, digamos, las condiciones in vitro no pueden replicar esa condición que observamos in vivo. Bueno, finalmente voy a presentar, digamos, un último estudio en el que evaluamos efectos de la dieta. Entonces, pues nuestro objetivo aquí era mirar si podíamos mantener la misma producción de leche sin incrementar las emisiones de metano al usar menos concentrado en la dieta y al mismo tiempo mejorar la calidad del forraje. Esa era nuestra pregunta. Para tal efecto, podemos ver acá que tenemos diferentes proporciones, bueno, de ensilajes, uno de corte tardío y otro de corte temprano. La diferencia entre estos dos cortes de ensilaje de Timothy temprano y tardío es apenas de 15 días, pero pues en condiciones de Suecia es bastante representativo en cuanto a la calidad de ese forraje. Entonces teníamos 4 dietas en el que jugábamos con las proporciones de esos dos forrajes, corte tardío y corte temprano. Entonces un primer tratamiento contenía 100% de forraje de corte tardío y pues a medida que nos movíamos hacia el tratamiento que tenía mayor, o digamos 100% de corte temprano, teníamos una reducción de la participación de forraje de corte tardío para reemplazar del 100% de la dieta con ese corte temprano. Entonces, eso implicó pues que hubo un cambio un cambio leve en la proporción de
bueno, un cambio, perdón, digamos, significativo en la proporción de forraje concentrado, inicialmente 42% de la dieta, comparado con un 64%. Quiere decir que las dietas con corte temprano, la proporción de forraje fue mayor, pero un forraje de mayor digestibilidad. Y la participación del concentrado fue alrededor de 36%, comparado con una dieta con un forraje de menor calidad, entonces implicaba adicionar mayor concentrado. Todas estas dietas fueron formuladas para producir el mismo nivel de leche, digamos, la misma productividad, pero a consecuencia de las diferencias en la calidad o, en el D-value, en la digestibilidad de esos forrajes, pues tenemos diferentes proporciones. Entonces queríamos ver que esta dieta con un mayor forraje, una proporción de forraje mayor, de alta calidad, si esto, digamos, que desde el punto de vista económico nos permite reducir costos, también se ve reflejado o podría, digamos, mantener esa producción de leche sin aumentar las emisiones de metano. Esa era como la idea general. En la proporción del concentrado, digamos, ven que hay la mayor parte de la participación entre ingredientes es el cebada y pues también tenemos aquí canola, canola como ustedes ven acá. Bueno. La calidad del ensilaje, pues veíamos que era apenas 15 días de corte temprano al corte tardío, de diferencia. Y ustedes pueden ver acá que en esas condiciones del norte de Europa, apenas 15 días de diferencia entre esos dos cortes, digamos del mismo forraje, 15 días de diferencia. Hay una diferencia importante en el contenido de proteína del forraje, aquí hablamos de un 18% comparado con un 14% en apenas esas 2 semanas. Y el FDN indigestible también, vean ustedes que pues en forraje, digamos, de corte más tardío, tuvo un incremento bastante importante. Entonces, digamos, esa, digamos, es una consideración que pues allá le prestan mucha atención por su efecto en la calidad del forraje. Bueno. La composición de la dieta, al adicionar forraje de mayor calidad, vemos también que hubo un incremento en la proporción de FDN potencialmente digerible y por efecto de una mayor adición de concentrado en los forrajes de más baja calidad, hubo un incremento de la proporción de almidón en la dieta, ¿sí? Entonces, la digestibilidad, digamos, de las dietas está explicada por dos fuentes principales, como ustedes pueden ver acá, pero con el mismo con el objetivo de producir la misma cantidad de leche. Además de esta dieta basal, que fue suministrada a manera de TMRs para los animales, hubo una adición extra que venía digamos, una adición extra de concentrado que viene del GreenFit, pues con el objetivo de poder medir las emisiones de metano in vivo, ¿no? Pero pues la adición del GreenFit pues no superaba, del concentrado proveniente del GreenFit no superaba el máximo kilo 200 en eso, en promedio. Bueno, entonces se hicieron dos experimentos, uno con vacas en producción, en el que tomamos 16 animales, y otro para ver digamos, el estudio de fisiología digestiva con 4. Entonces, a medida que mejoraba la calidad del forraje, se disminuía la concentración, la suplementación de concentrado, y los dos experimentos se hicieron a manera de cuadrado latino. Uno replicado, que es el estudio de producción, y un cuadrado latino, pues, normal en la parte de estudio fisiológico. Hubo un periodo de adaptación y un periodo de colectas, como ustedes pueden ver acá, de 14 días para el ensayo en producción y 7 días para el estudio fisiológico. Pues se evaluó consumo, digestibilidad, parámetros de producción y emisiones de gases en el paper que pues, trabajó con las vacas en la granja, utilizando el GreenFit. Y
En el estudio de fisiología se evaluó los parámetros de fermentación ruminal, el flujo de nutrientes, pues hubo también muestreo o masa retículo para mirar un poco esa dinámica de la digestión de fibra, y pues se tomaron también muestras de digesta, heces, peso corporal, y pues leche y alimentos. Bueno, algunos resultados a consecuencia de una mayor digestibilidad proveniente digamos, de una adición de un forraje de mayor calidad, hubo una reducción en el consumo de alimento del animal, como ustedes pueden ver acá, un efecto lineal. Sin embargo, digamos, logramos el objetivo inicial, que fue mantener una misma producción de leche, como ustedes observan en esta diapositiva. Bueno, sí, es esta, sí. Vale. Si ya hablamos de la digestibilidad, la digestibilidad de la materia orgánica aumentó por efecto de una dieta con mayor proporción de forraje de alta calidad. También fue un efecto lineal. Y lo mismo fue para la digestibilidad del FDN potencialmente digerible. En estos dos casos, pues la digestibilidad la evaluamos con el FDN indigestible como un marcador interno. Entonces vean ustedes que el efecto de un forraje de mayor calidad pues nos va a influenciar en la digestibilidad de la dieta como tal. Interesante acá ver que cuando evaluamos, digamos, la producción fecal por kilogramo de materia seca, o digamos por kilogramo de materia seca consumida, perdón, digamos, al adicionar forrajes de corte temprano, o una mayor adición de estos, producimos una menor cantidad de solubles en detergente neutro comparado con el forraje de corte tardío. Entonces, esto pues tendría unas implicaciones que valdría la pena evaluar en estudios a futuro, porque al tener una mayor concentración de sustrato potencialmente degradable en condiciones del manure, o bueno, de las heces que se composten, pues las heces que van a, digamos, no el metano que excreta el animal por la boca, sino las heces, el potencial de producir metano, eso es lo que quiero decir. Entonces, al haber una mayor producción de solubles en detergente neutro, en forrajes de menor calidad, querría o sugeriría que podría haber una mayor producción de metano por parte de las heces que vienen del manure, no se me olvidó el nombre en español, perdón. Del estiércol. Del estiércol, gracias. Entonces, es algo que pues, se le tiene que prestar atención porque son dos fuentes, el animal y el estiércol. Pero el estiércol, pues, hasta recientemente se le está prestando más atención. Bueno, emisiones de gas y eficiencia alimenticia. Vemos que, pues, digamos, en condiciones de metano total, no hubo diferencia entre los tratamientos. Entonces, es interesante proporcionarle al animal un forraje de mayor calidad en términos digamos, de emisiones de metano, porque no va a incrementarlas a pesar de que hay una mayor digestibilidad de la dieta. Aquí, cuando miramos la intensidad de metano o metano con relación a la producción de leche, tampoco encontramos diferencias acá. De hecho, pues fue el objetivo logrado de que no tuvimos producción de leche, las dietas fueron formuladas con ese fin. Pero cuando miramos en intensidad de metano o metano por kilogramo de materia seca consumida, a razón de las diferencias observadas en consumo, vimos que hay una mayor, digamos, producción en los forrajes
o bueno, en la dieta que contiene forrajes de mayor calidad. ¿Sí? Pero no, por eso era importante discriminar de qué manera nosotros definimos las emisiones de metano. Esto, digamos, puede indicar una mayor excreción o digamos, una mayor, eh, mayores emisiones, pero cuando se ve desde el punto de vista total y desde el punto de vista por unidad de producto, no hubo diferencias. Entonces, importa, es una observación, a mi entender, importante. Y pues esto, obviamente, por las diferencias en consumo de alimento, pues nos lleva a pensar, bueno, de hecho indica que hubo una mayor eficiencia del animal cuando se suministran forrajes de mayor calidad. Entonces vean que la diferencia dio significativa y esa diferencia, pues, digamos, nos está marcando esas emisiones de metano. Entonces la eficiencia alimenticia es un factor que definitivamente debemos prestarle mayor atención en el futuro. Bueno, aquí en cuanto a parámetros de fermentación ruminal, esto ya es con las vacas que estaban en el estudio de fisiología digestiva. Vemos que por efecto de la adición o digamos, las dietas no tuvieron un efecto significativo en las proporciones de ácidos grasos volátiles en esos animales. En este estudio, a diferencia del estudio que les había mencionado anteriormente, en el que se tomaron las muestras a partir de sonda esofágica. Aquí este fluido ruminal se tomó a partir de la cánula ruminal, perdón, y pues obviamente para permitir la evacuación del rumen y demás. Entonces simplemente para mencionar ese detalle. Entonces ustedes pueden ver que no hubo diferencias en las concentraciones de ácidos grasos volátiles. De los tres principales, acetato, propionato y butirato. Sí hubo una diferencia en relación a las concentraciones de isovalerato y valerato, que podrían dar un indicio de alguna, de pronto, diferencias en la síntesis de proteína microbiana. Y de hecho, pues observamos eso en el paper de metaanálisis. Sí, es algo que podría también considerarse. No hubo diferencias en la producción de metano medido a partir de ecuaciones estequiométricas, y esto pues obviamente está en línea con la no diferencia en esos ácidos grasos volátiles. El flujo al omaso se incrementó, se redujo con la adición de forrajes de una mayor digestibilidad o forrajes de corte temprano. Ustedes pueden verlo acá. Entonces está asociado, digamos, mayor digestibilidad, digamos, aquí. Y la digestibilidad digamos, gramos por kilogramos verdadera en el rumen de esa materia orgánica, digamos, se incrementó a medida que aumentábamos la proporción de forraje de primer corte. Tiene una diferencia significativa. Entonces, que esta observación que hicimos en el estudio de fisiología con las 4 vacas está en línea con los hallazgos de digestibilidad que encontramos con las 16 en el ensayo en producción, en condiciones de granja experimental. Bueno, algunas conclusiones de estos dos papers sobre el efecto de la dieta es que el concentrado puede ser reemplazado por mejoras en la calidad del forraje, y esto pues no comprometió la eficiencia de la vaca, del desempeño de la vaca. Entonces es una observación bastante interesante. No hubo diferencia entre las dietas en las emisiones de metano total, y digamos, el ensilaje de corte temprano mejoró la digestibilidad de la dieta y disminuyó la producción fecal
de sustrato potencialmente fermentable. Entonces, el sustrato que las vacas, digamos, las heces que de esas vacas tenían menor potencial para ser fermentadas y pues por consiguiente podrían producir menos metano de esa fuente, pero pues es algo que valdría la pena evaluar en otros estudios. Este slide simplemente a manera de resumen, digamos, de las 3 fuentes que les describí en esta presentación. Método, los 2 métodos que evaluamos, que era el flujo y las concentraciones, flux y sniffer, están pobremente correlacionados. Medir flujos de metano y medir concentraciones de metano no es lo mismo. Entonces, flujos, digamos, es lo que estudia mide, perdón, las cámaras respiratorias, y pues es lo que deberíamos medir. Las concentraciones no nos están diciendo mucho desde el punto de vista de la biología del animal. Entonces, son los flujos. Y además de eso, esas concentraciones o ese método que mide concentraciones puede sobreestimar la contribución o digamos de la variación entre vacas en las emisiones de metano. Entonces, hay otros factores que, por ejemplo, como les mencionaba, es la posición de la cabeza y entre otros, pues uno de los más importantes que podrían contribuir a esa mayor variación, pero eso no está explicando, digamos, la contribución de esa fuente, sino que es variación no deseada en el modelo y que pues no corresponde a lo que debería ser. Entre los factores relacionados al animal, podemos ver vimos que la variación de vaca entre vacas, el coeficiente de variación entre vacas, puede estar más relacionado a la fisiología del animal que digamos, al microbioma o la microbiología del rumen, las comunidades microbianas. Y también, pues en ese ensayo que está todavía en curso, ese paper todavía que estamos trabajando, las altas y bajas emisoras de metano no pueden ser replicadas en condiciones in vitro. Entonces, es algo pues a tener en cuenta. Y finalmente, los factores relacionados con la dieta. Entonces, vimos que pues un forraje de mayor calidad en esas condiciones del norte de Europa pues fue conveniente, y pues que en el futuro deberíamos evaluar la producción digamos, de metano que proviene no solo del metano entérico, sino el metano que proviene de ese estiércol también. Bueno, entonces, como perspectivas a futuros, pues podemos concluir o me gustaría mencionar que debemos ponerle más atención a mejorar la eficiencia alimenticia, ya que si mejoramos eficiencia alimenticia, podemos tener un control o una medida más eficiente para reducir las emisiones de metano. Bueno, finalmente pues me gustaría agradecer a las agencias y a la Universidad Sueca de Ciencias Agropecuarias en Umeå, norte de Suecia, que me dio la oportunidad de hacer mi doctorado, y al profesor Pekka Hukkanen también, que fue mi director durante los estudios en Suecia. Y pues nada, quedo atento a comentarios y sugerencias de su parte. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Edward. Una presentación muy completa en estos aspectos, especialmente en las técnicas de GreenFit y de los sniffers. También viendo un poco los factores del animal, específicamente la fisiología y la microbiota, y terminando pues con el efecto de la dieta. Esta es la inclusión de forrajes de mejor calidad. En ese sentido, pues muchas gracias por tu presentación. Pienso que resume muy bien todos estos temas relacionados pues con las fuentes de variación asociadas a las emisiones de metano entérico, y plantea también algunos interrogantes en términos de la eficiencia del uso del alimento y también pues del manejo que se le puede hacer al estiércol en esos sistemas. Solamente para abrir un poco la discusión, veo en todas tus fotos que son este tipo de vacas lecheras. ¿Esas son de qué grupo racial? ¿Es el rojo sueco con el que Sí, te señor. llevabas? Son rojos suecos, pero
Se me olvidó Esas mencionar. vacas, esas vacas en promedio, ¿qué producción de leche tienen? Bueno, Condiciones normales. bueno, podemos estar hablando de producciones de 30 litros, 32, así, digamos, es común. Bueno, obviamente depende de la etapa de lactancia, pero digamos, pues, estamos hablando de, digamos, de producción por lactancia de eh, fácilmente 9.000 litros, una cosa así. Lactancia ya. ¿Y en qué condiciones climáticas? Pues sé que Suecia también tiene unas condiciones de Sí. país nórdico extremas, digamos, diferencias entre invierno, verano, primavera, ¿cómo esos rangos en cuánto fluctúan? Bueno, a ver, les cuento, eh, estaba en un lugar que se encuentra a 3 horas en carro al Círculo Polar Ártico. Entonces ustedes se podrán las condiciones extremas en esa área. Digamos, las estaciones de invierno, verano y demás, pues están dominadas un poco más hacia al invierno. Eh, Básicamente durante el invierno los animales no pueden salir a pastorear. Ellos por ley tienen que, o digamos, la ventana de pastoreo de los animales no excede 4 o 5 meses, 4 meses, perdón. Del resto del tiempo ellos están confinadas en, en- en las granjas. Eh, si hablamos de nivel de temperatura y demás, en el invierno puede llegar a -25 grados, entonces pues ni modo. Y ellas generalmente salen a pastorear digamos, en los meses de junio hasta septiembre, más o menos, junio, julio, agosto, septiembre, sí. Tiene esa franja de pastoreo, pero bueno, esa posibilidad, pero por ley mínimo creo que son 2 o 3 meses que al menos tienen que, por concepto de bienestar animal. Entonces, pues ustedes se podrán imaginar que en las condiciones entonces, los cultivos generalmente se plantan o se empieza a trabajar en todo en mayo y tal para poder tener forraje disponible para junio, julio. Eh, y bueno, y generalmente pues el componente forrajero de la dieta es básicamente ensilajes de timo, tío, es como el que más predomina. Hay también en ocasiones adición de trébol rojo. Eh, y pues cebada y canola, digamos, son como los componentes más fuertes de la parte del concentrado. Durante el verano, digamos, puede llegar la temperatura alrededor de 18 grados, 19 en promedio. eh, y los animales pues están cierto confort allí. ¿Qué más les cuento? Mm, digamos, esa área donde yo estaba pues queda relativamente cerca a la costa. No, el frío pues obviamente es bastante, pero no sería tanto como si estuviéramos más al interior del continente. Eh, sí, pues bueno, eso básicamente les podría comentar al respecto, no sé. Sí, muy bien. Gracias, Edward.